Buenos días, iglesia. Es un privilegio enseñar hoy, poder compartir con ustedes la palabra. Y quisiera que pudiéramos orar juntos, algo muy breve, pero importante. Que usted pueda decir ahí, orar por mí, que el Señor me utilice como un instrumento para que su palabra sea entregada y tenga el efecto que Él quiere que tenga. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos para que tú nos hables, para que sea tu palabra obrando en nuestra vida, atravesando nuestro corazón, penetrando hasta lo más profundo y llegando hasta esos lugares que nadie sabe o aun que nosotros ni siquiera habíamos notado. Que tu Espíritu pueda convencernos y podamos conocerte más, podamos amarte más y podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Pues creo que ustedes ya saben cuál mandamiento siguió, en cuál vamos. No matarás. Y pensando yo en esto de no matarás, quería hacer una pequeña investigación estadística en cuanto al tema del homicidio en Colombia, para saber un poco en qué punto estamos y cómo se mide y cómo se come eso del homicidio. Y encontré en el DANE, por ejemplo, que eso se mide por muertes o asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esa es como la forma de medir eso. Y se llama tasa de homicidio, el número. Y dice que la tasa de homicidio en Colombia en el año 2018 es de 5.78. Y lo interesante es que comparado con la tasa de homicidios promedio del mundo, que es 26, espérate que estoy mal. No, el promedio global es 5.78 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y ustedes no sé cuántos se imaginan que es ese número de tasa de homicidios en Colombia. ¿Qué tanto más del promedio o qué tanto menos del promedio? Pues a mí me sorprendió encontrar que la tasa de homicidios en Colombia es 26.4, es decir, 4.5 veces el promedio mundial. Y de hecho, después de las muertes por enfermedades, la primera causa que se encuentra de homicidios es por sicariato, que en el año 2022 fueron 8.095 homicidios. Y pues el arma más utilizada para esos delitos fue el arma de fuego, 10.000 casos, 2.600 casos con arma blanca y 626 casos con armas contundentes. Y también algunos casos con explosivos. Y la segunda causa de muertes por homicidio, ¿saben cuál es? Las riñas entre personas que le causaron la muerte a otros. Fueron 2.700 personas en el año 2021. Y dicen las autoridades que eso se debe a la falta de tolerancia ciudadana. Después vienen, en ese orden de homicidios, vienen los hurtos y robos violentos que representaron muerte de 791 personas en este caso, y eso significó un aumento respecto a años anteriores. La violencia intrafamiliar también cobró vidas, 259 personas en el país, y también registró incrementos. Menciono este tema de los incrementos porque se supone que si somos una sociedad cada vez más civilizada, cada vez más educada, pues esas tasas deberían ir en descenso. Pero lo que se ve es que realmente no vivimos en una sociedad de personas fáciles de tratar, sino en una sociedad de personas intolerantes, violentas, una sociedad de personas con corazones egoístas, y nosotros estamos incluidos ahí. Ustedes se van a dar cuenta que esto no es una cuestión tan ajena a nosotros, tan ajena a nuestro corazón. El DANE, por ejemplo, habla también algo interesante, y es que la tasa de homicidios es 11 veces mayor en los hombres que en las mujeres. Ahí no entiendo bien si es que los que más matamos somos los hombres o es que somos los más matados, probablemente las dos cosas. Y la tasa de suicidio también es más alta en los hombres, y el suicidio es importante mencionarlo. ¿Saben por qué? Porque es una forma de homicidio, pero que uno mismo hace hacia su propia vida. Y también es una tasa que ha venido en aumento, la tasa de suicidio entre 2010 y 2019, que es una diferencia de 10 años, ha sido de 4.8. Bueno,
Ahora quisiera también mencionar otra causa de homicidio muy típico, aunque a veces no se ve así o se quiere ocultar. Les debo confesar que buscando estadísticas sobre este punto específico no fue fácil de encontrarlas. Y encontré viejitas, como del 2008, pero tiene que ver con el aborto. Yo no sé si ustedes han pensado en esto, pero cuando dice no matarás, se refiere a matar a cualquier persona, independientemente de la edad de esa persona. Y dice una publicación de las Naciones Unidas, que obviamente no es la entidad antiaborto, sino es proaborto. Ellos decían que se estima que el 44% de los embarazos no planeados en Colombia terminan en un aborto inducido. O sea, casi la mitad de los embarazos no planeados en Colombia para el año 2008, fíjense que eso es hace más de 10 años, ya decía la estadística que terminaban en un aborto inducido. Y decían que eso se traducía en 1.400 abortos inducidos cada año, en el año 2008. Probablemente ese número ya aumentaba, pero no encontré información. Y quería mostrarles una imagen de una imagen que me impresiona porque dice ahí que el lugar más peligroso del mundo, uno quisiera pensar que fuera por allá la Comuna 13 o que fuera los barrios marginales o quién sabe qué lugar, pero el lugar más peligroso del mundo hoy en día es el vientre de una madre. Y especialmente de madres adolescentes. Ahora quisiera que viéramos algo. No todas las muertes que ocurren son por homicidio o por aborto. La gente muere por muchas razones. Y también quería saber, bueno, ¿cuánta gente muere en Colombia? Voy a darles ese dato. Dice que en el año 2020 murieron en Colombia 287.423 personas. Y eso significa que cada día en Colombia mueren 787 personas. Ahora, hay otro gráfico que traje en donde se muestran, era un gráfico que tiene las 10 causales de muerte en Colombia. Y yo solamente saqué ahí 3, y es interesante que la principal causa de muerte, pues en años anteriores fue el COVID, el COVID-19, luego vienen cuestiones de corazón, temas de infarto, de pulmones, etc. Y las causas de muerte violenta están bien abajo, como la 9ª o 8ª o 7ª, algo así. Entonces, solamente quería mencionar el tema de la muerte y lo vamos a tratar también porque la gente muere por otras razones y también tenemos que entender por qué mueren las personas. Bueno, teniendo esto en mente y en perspectiva, vamos a empezar a mirar en la Biblia qué se nos enseña sobre no matar, no matarás. ¿Qué es lo que hace que una vida humana tenga un valor? Y vamos a ir a Génesis. Quisiera invitarles a que ustedes pudieran con sus Biblias y estar conmigo. Yo traje mi Biblia para hacer un ejercicio. Yo tengo escritos todos los pasajes aquí en mis notas en el computador, pero tengo aquí en físico porque quiero buscarlo con ustedes, para que nos dé el tiempo a todos de ir buscando, ir leyendo nuestras Biblias, ir subrayando, ir tomando notas también. Entonces, lo primero que tenemos que entender para entender no matarás es por qué este mandamiento está ahí, a qué se debe, cuál es la razón de no matar a una persona, a un ser humano. Y vamos a Génesis 1:26. Eso está fácil de buscar, ¿cierto? Como la primera o la segunda página de su Biblia. Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego el versículo 27 dice: Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y quisiera que notáramos algo, y es que el hombre fue creado diferente al resto de la creación. Cuando el Señor los crea a su imagen, les dice que ejerzan dominio, que se multipliquen, que sometan la tierra, que sojuzguen sobre el resto de la creación. Quiere decir que el hombre tiene una posición diferente del resto de la creación. A pesar de que estamos hechos de materia, o sea, de los mismos materiales que el resto de la creación, carbono, hidrógeno, oxígeno y todos esos materiales, nuestra esencia como seres humanos es diferente del resto y el resto de formas de vida. Y quisiera mostrarles unas fotos. Primero hay una foto de una mujer. Esa mujer ustedes la conocen, pero quiero que piensen en términos generales de las mujeres. Las mujeres fueron creadas a la imagen de Dios y eso les da un valor y una dignidad como seres humanos. Mujeres, pero seres humanos a la imagen de Dios. Ahora quiero mostrarles la imagen de un hombre.
también lo conocen, pero piensa en términos generales de los hombres. Creado a la imagen de Dios con un valor intrínseco como un ser humano. Ahora, la imagen de unos niños, ustedes también las conocen, pero piensen en términos generales. Creados a la imagen de Dios con un valor intrínseco por el ser a la imagen de Dios. Ahora miremos la siguiente imagen, que es Sophie cuando recién tenía un día de nacida. Ese bebé que ustedes ya vieron a ella, que ahorita tiene 10 años, en ese momento tenía el mismo valor como ser humano que tiene ahora y que tendrá cuando sea una viejita. Por eso traje la siguiente imagen, porque independientemente de la edad que tenemos, seguimos siendo seres humanos y tenemos ese mismo valor y esa imagen de Dios en nosotros. Pero también quisiera que viéramos la siguiente, y es que todos los humanos llegamos a ser humanos desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Eso no nos quita el ser humanos. Ahora se quieren cambiar los términos para no hablar como si fueran humanos, sino como si fueran células, como si fuera un feto, como si fuera un embrión, palabras que significan un humano, pero cuando está en su periodo de desarrollo dentro del vientre, que tiene la imagen de Dios, es un portador de la imagen de Dios. Ahora, la siguiente imagen, ustedes van a ver una persona que está en silla de ruedas, tiene una discapacidad física, bien sea que le ocurrió desde que nació, porque hay personas que nacen con discapacidades físicas, o bien sea que ocurrió durante su vida. ¿Eso le quita su valor como ser humano? ¿Eso hace que tengamos que desechar a la sociedad o procurar, digamos, reducir ese tipo de cargas para la sociedad? No. También hay un hombre ciego que traje ahí en la imagen. Eso no lo descalifica como ser humano. Y ahora otro, una persona con síndrome de Down, una niña específica. ¿Esto la descalifica como ser humano? ¿Esto le resta el valor? ¿Aún si es una enfermedad de este tipo? ¿O una enfermedad mental? O miren la siguiente, aquí tenemos a una persona que ya está en sus últimos momentos de vida quizás, o no se sabe cuánto, pero no hay muchas esperanzas para su vida. Eso nos daría a nosotros el derecho de matarlo, o sea, de proceder por nuestra voluntad o la voluntad propia, porque las personas hoy en día también se están autoinfringiendo la muerte médicamente asistida de eutanasia. ¿Nos daría eso derecho de hacerlo? No. Ahora quisiera que vieran la imagen de este personaje. Ustedes no sé si saben quién es. Bill Gates. Algunos dicen que el hombre más rico del mundo y además una celebridad, etc. Pero miren la siguiente imagen. Es un desconocido, una persona que supuestamente no vale nada para la sociedad. ¿Será que nuestra contribución a la sociedad, o sea, cuánto dinero podemos producir, cuánto aporte intelectual podemos dar a este mundo, determina cuánto valemos? No. Y traje todas estas imágenes porque necesitamos entender lo que implica la imagen de Dios en nosotros. Y cuando entendemos eso, muchas de las preguntas y las luchas que encontramos en esta sociedad se van a diluir y usted va a dejar de dudar tantas cosas en cuanto a aborto, en cuanto a eutanasia, en cuanto a estas, ahora en cuanto a la enfermedad. Cuando Sophie estaba en el vientre, a los bebés les hacen unos exámenes de tamizajes genéticos para ver si tienen probabilidades de tener síndrome de Down. Y Sophie salió con una probabilidad alta de eso. Y entonces nos decían los médicos, ¿sabes que ustedes pueden hacer un examen genético y entonces ahí se puede saber si ella tiene el síndrome de Down o no? Y yo decía, bueno, si pongamos que hiciéramos el examen, ¿eso va a cambiar las cosas? No, no va a cambiar nada. El examen tiene un riesgo y es que de pronto puede provocar un aborto. No, o sea, ¿por qué razón habría yo de hacer eso? De hecho, se ofrece el aborto en esos casos. Es una de las causales de aborto. Si el niño viene con una enfermedad, ¿qué tal hubiera abortado a mi hija? ¿Y qué tal si hubiera tenido síndrome de Down? Aún eso no es una razón para que yo destruya su vida. Así yo no sea el autor material de ese asesinato, porque una madre puede decir que abortó, una familia que abortó, pues nosotros no lo hicimos, pero son autores intelectuales. Bueno, ahora miren esta siguiente imagen. Los judíos en el Holocausto. Ya da tiempo que aparezca, eso está bien. Judíos en el Holocausto, es importante pensarlo porque en Alemania nazi era legal hacer eso. El hecho de que la sociedad llegue a un consenso respecto del valor de la vida humana no quiere decir que sea correcto, eso es importante saberlo. O sea, el hecho de que se legalicen ciertas acciones
eso no hace que nosotros entonces tenemos que estar de acuerdo, tenemos que unirnos al resto del mundo, y tampoco el consenso nos indica qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Para eso sociedad hacer eso estaba bien. ¿Saben por qué? Porque habían degradado lo que significa ser un humano. Es decir, si estos judíos, que son una raza inferior, si logramos hacer esto, si logramos poner en tu mente de que es que hay inferioridad en ciertas personas o no hay valor suficiente, entonces puedes hacer lo que quieras con un ser humano. ¿Sí ves eso? O el siguiente es un caso de los más terribles que yo he visto en la historia, y es Otavenga. Es una persona que era del Congo, y él fue secuestrado y fue llevado a un zoológico en los Estados Unidos y fue exhibido al lado de un chimpancé. Él, un hombre de piel oscura, como si fuera un animal. Cuando degradamos el valor del ser humano podemos llegar a cualquier cosa y cualquier tipo de cosas terribles. Un dato adicional en cuanto al tema del aborto y el holocausto. ¿Saben en el holocausto, ustedes saben cuánta gente murió más o menos en el holocausto? Como 6 millones de personas, ¿cierto? 5 o 6 millones. Y quisiera que pensemos en las estadísticas del aborto en Colombia para el año 2008, que yo pude encontrar. Decía que eran alrededor de 400.000 abortos que se practicaban en Colombia. Si han pasado 14 años desde el 2008 hasta ahora, eso si multiplicas por 14 te da 5.600.000 de abortos. Eso quiere decir que tan solo en 14 años nosotros ya en Colombia hemos excedido o alcanzado las cifras del holocausto de los nazis. Pero esas estadísticas son silenciosas, o sea, eso no es fácil de encontrarlo, ni se publica de esa forma, no se publica como homicidio, ni como genocidio, ni nada, pero es porque está destruyendo vidas humanas en el lugar más seguro que podían tener, que es el vientre de sus madres. ¿Quién da la vida? Yo creo que ustedes saben que la respuesta es obvia, pero quisiera que nos preguntáramos eso. Pongamos esa pregunta a prueba. ¿El que da la vida soy yo mismo? O sea, ¿yo mismo me di la vida? No, es imposible, no lo pude hacer. ¿Mis padres me dieron la vida? No exactamente. ¿Saben por qué? Ustedes saben que hay muchos padres que quieren tener hijos y tienen relaciones sexuales y nunca logran. O sea, el deseo de los padres no fue lo que finalmente llevó a que tú tuvieras vida. Fue que Dios, a través de la reproducción sexual, te dio vida. O las mamás. De hecho, a Eva se le llamó la madre de todos los vivientes. Adán la llamó así. Y después de Adán y Eva, todos nacemos a través de la reproducción sexual. Solamente Adán y Eva fueron la excepción. Pero de ahí en adelante, Dios da vida a través del cuerpo de la mujer, y de hecho ni siquiera solamente a la mamá, porque a veces dicen, no, es que la mamá es la que da vida. Una mamá sola no puede tener un hijo. Le hace falta un espermatozoide por lo menos, si es que no queremos hablar de un hombre. Bueno, entonces quisiera que viéramos algo, y es que en el Antiguo Testamento hay una palabra que se usa para describir ese momento en que la vida es concebida, y es la palabra concepción. ¿Sí? De hecho, hay muchas historias en el Antiguo Testamento, en Génesis sobre todo, en donde hay mujeres que no pueden concebir, o sea, que son estériles. Y llega el momento en que el Señor se acuerda de ellas y entonces conciben. Eso nos deja entender algo muy importante, y es que la vida, Dios es el que la da. La pareja puede decidir tener una relación sexual, pero solo Dios decide cuándo se da la vida, cuando hay una concepción. Y por esa razón ningún niño es ilegítimo. Y de hecho, interesante, y es que Jesús mismo, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Jesús, se habla de que Él es el autor de la vida. En Hechos, en el libro de Hechos 3:15, si toman notas, porque es muy cortico para buscarlo, Hechos 3:15 dice que los judíos mataron al autor de la vida. Eso es una paradoja, ¿no? Matando al autor de la vida, pero el autor de la vida es Cristo. Y también en Juan capítulo 1 se habla de que Él dio vida a todos los hombres. Ahora vamos a un siguiente punto, vamos a Génesis, seguimos en Génesis, capítulo 9. Y vamos a entender algo importante, y es que cuando dice no matarás el mandamiento, no se refiere a no matar animales, y de hecho a no matar plantas. Algunas personas son vegetarianos por razones
bueno, por muchas razones, pero por lo menos por razones bíblicas no hay fundamento para ser vegetarianos, porque los animales tienen un tipo de vida diferente al de los humanos, porque los animales no son portadores de la imagen de Dios. De hecho, en Génesis capítulo 9, en Génesis 1, perdón, me salté un punto. En Génesis 1, ahí donde estábamos, ¿saben cuando leímos ahí que Dios creó al hombre a su imagen? Hay un versículo más adelante, Génesis 1:29, el Señor dice: he aquí yo les he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto servirá de alimento. Entonces las plantas cuando mueren no mueren de la misma forma que muere un animal o que muere un humano, de hecho. Y a toda bestia de la tierra, toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que hay vida les he dado toda planta verde para alimento. O sea que en un principio sí había una dieta basada en vegetales, en árboles, en frutos, en hierbas, pero pues a causa de la caída, de la corrupción, pues cambiaron las cosas, y en la Biblia sí se habla de que las personas podrían comer carne de animales. Génesis 9:3, avance unas páginas ahí, Génesis 9:3. Acaba de terminar el diluvio y Dios está hablando a Noé y a sus descendientes. Dice: todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento, todos lo doy como di la hierba verde. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos comer animales, tranquilo, puede comer animales. No es lo mismo de comer vegetales, sí, pero los puede comer y no está cometiendo un homicidio. Por si las moscas, todo lo que se mueve, cuando dice todo lo que se mueve o será para alimento, quiere decir que eso obviamente no son las vegetales, ¿no? Porque usted cuando ha visto una manzana por ahí moviéndose, ¿sí? O no sé, un tomate. Bueno, entonces, ahora miren ahí mismo en Génesis 9, quisiera que viéramos algo muy importante, y es cómo se ratifica la imagen de Dios y por qué el homicidio es el homicidio. Génesis 9:5 dice: de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal, o sea, aun si un animal matara a un ser humano, o a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios hizo él al hombre. Aquí estamos antes del mandamiento de Éxodo 20, no matarás. Éxodo 20 está ahí, ¿cierto? Estamos en Génesis 9 y ya hay un mandamiento. Pareciera como el primer mandamiento que tiene que ver con no matarás. Y además de eso, no solamente con por qué no se debe matar a un ser humano, porque es a la imagen de Dios creado. Miren lo que dice ahí en Génesis 9. Y además de eso se establece la pena para el homicida, que es la muerte. Es algo interesante, porque en la ley mosaica, en el Levítico, se habla en Levítico 24:17 que si un hombre le quita la vida a algún ser humano, ciertamente ha de morir. Pero si le quita la vida a un animal, simplemente lo restituye. Pero cuando un ser humano es matado, hay una ley de retribución de vida por vida, o la sangre por la sangre. Y eso es importante de mencionar, porque cuando, por ejemplo, se ejerce la pena de muerte para un homicida, hoy en día ya en muchos países no existe la pena de muerte, pero si se llegara a ejercer por parte de las autoridades, o un juez dictara la pena de muerte, o tuvieran que aplicarle una silla eléctrica, una eutanasia a algún criminal, eso no sería matar a ese criminal, o sea, en el mismo sentido de no matarás, o sea, no es un homicidio, sino que es una pena por el homicidio que él cometió, por la falta que él cometió. Entonces, esto es necesario en una sociedad pecaminosa, en un mundo de pecadores. Es necesario que haya un control o regulación de la maldad. Imagínense usted si a los homicidas se les diera la pena de muerte. La tasa de homicidios probablemente no iría en ascenso, sino empezaría a descender. El Señor ha permitido estas leyes para regular la maldad en un mundo de pecadores, y de hecho ha dado la autoridad al gobierno o al Estado para ejercer esa fuerza. En Romanos capítulo 13, voy a ir a buscarlo para que ustedes lo vayan a buscar conmigo. Romanos capítulo 13. Cuando yo estaba en el grupo de jóvenes, jugábamos un juego que era el que contara más rápido el versículo. Vamos a ver quién me gana. Ya, miren, pastor me ganó. Romanos 13.
Dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a la ordenada por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Obviamente puede ser que haya autoridades corruptas y no haber una justicia perfecta en este mundo, pero el Señor le ha dado una tarea a las autoridades. Y noten que en este contexto de Romanos 13 las autoridades eran los romanos y no eran autoridades muy benévolas ni tampoco democráticas, pero al fin y al cabo el Señor las usaba para restringir la maldad y para castigar el mal. Versículo 4: pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano que lleva la espada. ¿Para qué se usa una espada? Pedro le cortó la oreja a un señor con una espada, ¿cierto? La espada es un instrumento para, se podría decir, como las armas, ¿no? Por eso es que los policías llevan armas, y está bien que las lleven, porque no vivimos en un mundo de gente buena. Es necesaria la policía, es necesario el ejército, es necesario el sistema judicial, es necesario el uso de la fuerza, es lo que está diciendo aquí. Pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Eso es importante, porque a pesar de que es un agente de justicia imperfecta en todo caso, sigue siendo un siervo de Dios para mantener el orden. Y cuando se hace por estas razones, para mantener el orden y mantener la justicia y controlar la maldad, no es una violación de derechos humanos cuando se está llevando a la cárcel a un homicida, a un asesino, a un violador, a un criminal, a una persona que está atacando, que ha intentado matar a otro. No es una violación de derechos humanos llevarlo a ese punto y aún usar la fuerza para hacerlo. Bueno, ahora vamos a pasar a otro punto, y es el tema de la muerte. Y esta estadística es muy fácil de decir, ¿saben? Porque la estadística es del 100%. El 100% de los humanos muere. Eso es fácil, ¿cierto? Esa es la que vamos a recordar. Y es importante notarlo porque la muerte viene por el pecado. Y usted vaya conmigo a Génesis capítulo 2. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra muerte está en la boca de Dios, y como consecuencia directa del pecado. Génesis 2:16. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahí se da la introducción a la palabra muerte en toda la historia del universo. Y es una consecuencia directa del pecado. Es una consecuencia directa de hacer lo que nosotros quisimos. El pecado tiene muchas implicaciones, pero quisiera que viéramos algo simple, y es que la muerte viene por el pecado. Entienda eso muy bien. Romanos 5:12. Vamos a buscarlo. Vamos a hacer el ejercicio. Dice Romanos 5:12: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado. ¿Sí ven esto? Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Eso es muy importante entenderlo, porque cuando hay muerte en este mundo, Dios no está cometiendo un homicidio contra los humanos. Dios no está haciendo un genocidio al matarnos a todos y que muramos. Dios está siendo justo, porque hemos pecado. Así que cuando Dios ordena la muerte o la permite, en muchos casos, Él es el único que tiene el derecho de decidir eso, decidir cuando alguien muere. De hecho, en Génesis, cuando Adán pecó, Salito, yo le leía el pasaje y ella decía: pero Adán, ¿por qué no murió? Dios no cumplió lo que dijo. Dios mintió, decía mi hija. Pero ella no se daba cuenta que Adán sí murió. O sea, obviamente espiritualmente hubo una separación abrupta entre él y Dios, pero físicamente él empezó un proceso de muerte. Digo yo que eso es una muestra de misericordia de Dios, porque el Señor no lo terminó en ese momento, sino le dio 930 años de vida y murió. De hecho, en Génesis 5, ese es el hall de la muerte de lo que pasó en Génesis capítulo 3.
Porque ahí se muestra una genealogía que va desde Adán y termina en Noé, y todas esas personas que están en la genealogía, ¿saben qué les pasó? Murieron. Entonces quiero que pensemos en algo. El punto no es cómo morimos, ni siquiera en qué edad morimos. Porque algunos mueren de viejitos como Matusalén, aunque parece que murió fue en el diluvio, porque el año en que él murió fue el año del diluvio. Sí, se lo llevó el diluvio quizás. Enfermedad, podemos morir. Lázaro, por ejemplo, murió de una enfermedad, lo enterraron, el Señor lo resucitó, pero ¿qué pasó con Lázaro? Se volvió a morir, ¿cierto? O, por ejemplo, pasó algo interesante, y es que en Génesis el Señor ordena el diluvio y destruye a toda la gente que quedó fuera del arca. ¿Habían pensado en eso? Un joven allá en Barranquilla me preguntaba, pero es que Dios es un genocida, porque Él fue el que mató a toda la raza humana en ese diluvio. Pero no, te equivocas, porque Dios, al ordenar la muerte de cualquier persona, no lo hace con injusticia ni lo hace como genocidio, sino como juicio, y es justo que lo haga. Al final, esas personas que murieron en el diluvio, ¿saben qué les iba a pasar después de que se llegaran a los 900 años? Iban a morir también. Entonces el problema no es cómo morimos, sino el problema en sí mismo es la muerte. Y la muerte siempre ocurre por el pecado de nosotros o de otros. Porque un bebé en el vientre, ¿por qué pecado murió? ¿Por el pecado de él? No, pero sí por el pecado de otros. ¿Sí ven eso? La muerte nos está diciendo que algo está demasiado mal entre nosotros y Dios. Y quisiera que viéramos la siguiente imagen. Es una imagen de Living Waters, de Ray Comfort. Y note esa imagen, de que aparezca, pero quiero que ustedes vean. Cuando vemos la muerte y cuando vemos un mundo que es complejo, que es complicado de vivir y de existir, tenemos que preguntarnos algo. Miren, este hombre está lleno de llagas, de enfermedades, está quemando un pie, le está mordiendo una serpiente, una piraña le está mordiendo la mano, un tiburón le está mordiendo la cabeza, un terremoto ya está por matarlo, un tsunami está que se lo lleva. Los mosquitos. Miren lo que dice Ray Comfort, dice: es una maravilla pensar que la humanidad es mordida por serpientes, mordida por tiburones, aplastada por terremotos, ahogada en inundaciones, devastada por huracanes, sacudida por tornados, azotada por sequías, devorada por enfermedades, destruida por la muerte, y sin embargo piensan que todo está bien entre ellos y su creador. Hay algo que está muy mal en este mundo, ¿saben? Y el problema ni siquiera es morir, sino es morir en nuestros pecados, morir sin un Salvador, morir sin Cristo, morir eternamente, la muerte segunda. De hecho, la muerte física a veces la vemos como algo duro, pero por razones sentimentales, porque la muerte física aún es una muestra de la misericordia de Dios. Imagínense si Adán y Eva hubieran tomado del fruto de la vida, del árbol de la vida. Si ellos no hubieran muerto en un mundo como en el que vivimos hoy en día. Imagínense vivir eternamente con enfermedades, vivir eternamente con llagas, con sufrimiento, con agonía, vivir eternamente en este mundo con gente como dictadores como Julio César, como Carlomagno, como Napoleón, como Hitler, y ninguno de ellos podría morir, ni tampoco pueden matar a nadie. Entonces, ¿qué harían? Torturarían. La muerte es una muestra de la misericordia del Señor. Y el llamado del Señor en cuanto al tema de la muerte es el arrepentimiento. Y quisiera que fuéramos a Lucas 13. Vamos a ver si me ganan. Espero que sí. Lucas 13. ¿Amén? Ay, sí, otra vez. Listo, es el Señor Jesús. Y me gusta cómo Él aborda ese tema de la muerte. Él mismo lo está haciendo. Dice que en esa ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. O sea, había ocurrido algo, y es que unos galileos Pilato los había masacrado en el templo y había mezclado su sangre con la de los sacrificios de los galileos. Y interesante que Jesús no se escandaliza. Respondiendo, Jesús les dice: ¿ustedes piensan que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Pues les digo que no. Al contrario, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Es la respuesta del Señor ante la maldad de otros, la maldad de este mundo. Hay un caso de un homicidio o un genocidio de Pilato. O dice el Señor: ¿o piensan ustedes que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, eso fue un accidente, ¿no? ¿Quién los mató? ¿Fue un homicidio? Fue un accidente.
Murieron porque una torre les cayó encima. ¿Eran más deudores que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Mira la respuesta del Señor Jesús, versículo 5. Pues les digo que no. Al contrario, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y esto nos deja con una pregunta muy importante, y es la pregunta de por qué muere gente buena. Eso es una mala pregunta porque no hay personas buenas. Eso solamente pasó una vez en toda la historia del universo. ¿Saben cuándo fue? Cuando Jesús murió por nuestros pecados. El justo muriendo por los injustos. El único que no debía morir, murió por otros como un sustituto y un sacrificio perfecto. Cuán grande es el Evangelio y cuán grande es su amor para con nosotros, en que siendo unos pecadores que merecemos la muerte, Cristo murió por nosotros y que tenemos una esperanza en el arrepentimiento por lo menos y en los méritos de Cristo. Entonces hasta este momento hemos visto dos cosas que son fundamentales de entender. Por un lado, las implicaciones de la imagen de Dios en el ser humano. ¿Sí ven esto? Y por qué el homicidio es un pecado y por qué transgrede la imagen de Dios en un ser humano. Y lo segundo que vimos es la muerte. Abrimos un poquitico el lente ahí para ver un poco de la muerte y entenderla en la perspectiva correcta. Y ahora vamos a empezar a pensar en no matarás. ¿Qué significa no matarás? Pues literalmente es no causarle la muerte intencionalmente a otro ser humano o el homicidio, literalmente hablando. Y quisiera que viéramos, otra vez volviéndonos a Génesis 4, lo interesante es que después de que Adán y Eva pecan, el siguiente pecado que es registrado en la Biblia es un homicidio, ¿saben? Y no es un homicidio de un desconocido contra otro, sino es un homicidio que ocurre en el seno de una familia. Este tema tiene que ver con las familias. Génesis capítulo 4, versículo 5. Entonces el Señor no miró con agrado a Caín y hizo ofrenda. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó o decayó, ¿cierto? Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? Quiero que ustedes noten cómo desde Génesis 4 se ve que el homicidio simplemente es la ejecución física de algo que ya ocurrió en el corazón. El enojo grande de Caín, su semblante decaído y su enojo que estaba ahí. Y Caín, el Señor nos ha dado una conciencia, y a pesar de que la ley todavía no estaba escrita, él sabía que no debía matar a su hermano. ¿Saben por qué vemos eso? Porque él lo llamó al campo. Dice: aconteció que cuando estaban en el campo, Caín, pero mire, versículo 8, Caín dijo a su hermano Abel: Caín, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, buscó un lugar en donde no se dieran cuenta. ¿Por qué razón? Porque él sabía en su conciencia que no debía matarlo, pero lo hizo. Entonces, no pensemos que nuestro corazón está tan lejos del corazón de Caín, ¿saben? Yo pensaba en esto cuando yo era niño y me acuerdo peleando con mis hermanos. Y no los matábamos porque no teníamos con qué, la verdad. Pero sí nos peleábamos muy fuerte. Me acuerdo que yo una vez me tiré al piso con mi hermano, el que seguía, y nos dábamos como puños, nos jalábamos el pelo, nos mordíamos, o sea, una cosa terrible. Y eso está en el seno de la familia. Ese odio que a veces se despierta en nuestro corazón, o que se despertó en el pasado, o se despierta hacia otros. Esas peleas, aún entre la pareja, puede también llegarse a ese punto. O sea, de despreciarse a tal punto de no querer a la otra persona, que ni siquiera exista. Y luego sigue avanzando una historia. Génesis capítulo 4, usted va a pasar una página, en el versículo 23, hay un descendiente de Caín que se llama Lamec. Y quisiera que viera a este hombre cómo hace alarde ante sus dos esposas. A propósito, tenía dos esposas. El Señor dijo que un hombre y una mujer, pero él ya estaba, es un desfogue del pecado de Adán y Sila. Le dijo a sus mujeres Ada y Sila, versículo 23, Génesis 4, 23: oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre. ¿Y por qué le dio muerte? Por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. O sea, y miren lo que dice acá: si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec 70 veces
7. O sea, es como que se está inflando en su pecado y específicamente en el homicidio. Y lo interesante de Génesis 6, un capítulo más adelante, usted va a leer conmigo, es como otra vez vemos que las intenciones y los pensamientos del corazón de los hombres resultan en acciones violentas y destructivas. Mire cómo es el orden: los pensamientos y las intenciones resultan en acciones destructivas. Lo que hizo Caín, se enojó y después mató a su hermano, y es lo que después el Señor Jesús nos va a traer a la luz en cuanto a lo que significa realmente no matarás. Génesis 6:5 dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Miren que ahí el Señor vio intenciones de los pensamientos del corazón del hombre, que en Génesis 6:13 vemos en qué se reflejan. Génesis 6:13: entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlo juntamente con la tierra. Y por eso tenemos que entender esto. Yo ahora veo por qué el Señor Jesús, cuando Él no es que reinterprete, sino cuando Él nos muestra la verdadera interpretación de lo que significa no matarás en el Sermón del Monte, porque Él toma específicamente el mandamiento y le dice: esto es lo que significa. Ya sé de dónde lo tomó Jesús. Él se está dando cuenta que es que finalmente el homicidio físico o literal es tan solo la punta del iceberg al que podríamos llegar. Entonces ahora vamos a entrar ya en nuestra sección de finalización, y es a escuchar al Señor Jesús en Mateo capítulo 5. Él no nos dejó a la deriva en cuanto a saber qué significaba no matarás. Eso me la dejó fácil a mí hoy. Mateo 5, porque Él aborda directamente este asunto. Mateo 5, 21. Dice: ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Jesús está citando exactamente lo que dice Éxodo capítulo 20. No matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que le diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. Cuando el Señor dice: oísteis que fue dicho, o ustedes han oído que se dijo a los antepasados, Él está indicando que hay una interpretación hecha por los hombres, en este caso por los escribas o los intérpretes, que Él tiene que corregir. No es que el Señor tuviera que corregir lo que significaba no matarás. Eso siempre estaba claro. Necesitaba corregir una mala interpretación de ese pasaje. Y lo que hacían los intérpretes era que unían no matarás con la ordenanza. De hecho es bíblico en el Antiguo Testamento. Cuando había un homicida, tenía que ser llevado a juicio antes de ser condenado. No se podía condenar así a la ligera. De hecho tenía que haber más de un testigo por lo menos. No podía ser juzgado por el testimonio de un testigo. Pero entonces ellos juntaban esas dos cosas y entonces así sacaban el significado de ese mandamiento. ¿Qué quiere decir? Es decir, si tú realmente cometes un homicidio físico, entonces ahí sí estás violando el mandamiento no matarás. Y a pesar de que obviamente el homicidio físico es parte del mandamiento, esa no es toda la verdad sobre ese mandamiento. De hecho, Jesús está diciendo aquí que ellos pensaban en términos de ser llevados a un tribunal, a una corte suprema, pero mire lo que el Señor Jesús está diciendo en el versículo 22. Él está diciendo que el que diga idiota a su hermano o insensato será merecedor del infierno de fuego. O sea, Jesús está diciendo que esto es algo que tiene unas consecuencias muy grandes y delante de Dios, y podría llevarnos más allá de un juicio físico, un juicio
hecho por hombres. Y de hecho la Biblia habla en Apocalipsis 21:8 que había varias personas que tendrían su parte en el lago de fuego, y entre esos estaban los homicidas. Tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquel que hace esto, que comete homicidio, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Y saben qué lo que hacían, lo que solemos hacer con este mandamiento? Lo que hacían los intérpretes de ese momento, y es reducir su alcance. Lo que deberíamos hacer, en lugar de reducir el alcance o rebajar el mandamiento, deberíamos hacer es quebrantarnos y huir a nuestra ciudad de refugio que se llama Jesucristo, pidiendo misericordia. Encontrar la justicia que no está en nosotros. Entonces tengamos muy en cuenta esto, que no seamos aquellos que estamos intentando minimizar el alcance del mandamiento para justificarnos a nosotros mismos y sentir que lo estamos cumpliendo. Y Jesús nos está enseñando dos cosas acá: un aspecto negativo del mandamiento y un aspecto positivo, es decir, una cosa que no debemos hacer, pero otra cosa que sí debemos hacer. Y eso es importante entenderlo, porque la ley tiene esos dos propósitos: por un lado, reducir la injusticia o reducir la maldad, pero también promover la justicia, promover la bondad. Y el Señor lo está mostrando ahí, no solamente en sentido negativo, sino también positivo. Entonces, mire cómo dice ahí el pasaje. Dice, cualquiera pues, pero les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y paremos ahí. Fíjense que el enojo es un sentimiento, no necesariamente implica una acción, o sea, una palabra todavía, ni implica usar mis manos para algo, simplemente es el enojo. El Señor está diciendo que el enojo por sí mismo, ese sentimiento de ira pecaminosa hacia otra persona, es lo mismo que cometer homicidio, que violar el mandamiento no matarás. Y obviamente se refiere, cuando dice a tu hermano, no se refiere a tu hermano de tu casa solamente, sino se refiere en un sentido general, porque los judíos se llamaban entre ellos hermanos, todos los nacionales se le llamaban hermanos entre ellos. Entonces, tener enojo, ira, resentimiento, amargura, odio, estoy violando el espíritu de esa ley, no matarás. Ahora, importante entender que no toda la ira es pecaminosa. De hecho, hay un pasaje en Efesios que dice que airados pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, pues hay un tipo de ira que sí se permite, y de hecho aún que es necesaria, porque saben que Dios es un Dios airado contra el pecado y contra la maldad. O sea, al Señor le enoja la maldad. Y nosotros, siendo creados a la imagen de Dios, también tenemos cierta enojo y cierta ira santa hacia la injusticia, hacia la maldad, hacia la corrupción. Eso es normal que nos suceda. Antes sería extraño que no nos diera enojo, por ejemplo, la maldad. Entre más nos alineemos con el corazón de Dios y su santidad, vamos a sentir todavía mucho más esa ira santa. Porque el nombre de Dios está siendo ofendido, porque la justicia está siendo transgredida. De hecho, el Señor Jesús mismo, Él también mostraba momentos de enojo y de ira santa. Jesús nunca pecó. Pero, por ejemplo, Él se enojó contra la dureza de los corazones de los fariseos, o cuando limpió el templo estaba enojado porque lo habían convertido en una cueva de ladrones, o cuando le decía, ay de ustedes fariseos, ay de ustedes escribas, porque hacen esto y hacen lo otro. El Señor estaba enojado. Esos ayes son expresiones del juicio de Dios. Pero Jesús no pecó. Entonces tenemos que entender eso, y es que a pesar de que existe un tipo de ira que no es pecaminosa, tengamos cuidado de no disfrazar nuestra ira pecaminosa con ira santa. Porque quizás usted dice, pero es que justifica entonces su ira porque cree que es santa. ¿Saben por qué? Porque la ira santa va acompañada de tristeza por la persona, tristeza porque el honor de Dios ha sido empañado, y también busca la restauración de esa persona. La ira pecaminosa procura la venganza de alguna forma cuando yo soy ofendido. O sea, es algo que tomo como personal y quiero vengarme, quiero que algo le pase a esa persona. No tanto que nos preocupe el honor de Dios o ni siquiera restaurar a esa persona. Entonces, este versículo 22 nos dice esa primera faceta: yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Pero ahora Él va más allá, que es la segunda parte de cómo se puede también quebrar el mandamiento, y es con las palabras o el equivalente a ellas. Porque no nos volvamos también otra vez como escribas y fariseos diciendo, no, es que ahí dice que no le diga necio o no le diga idiota. Entonces, si yo no digo esas dos palabras,
ya estoy cumpliendo el mandamiento. No, cuidado porque lo que el Señor quiere decir ahí es que cualquiera palabras que tú utilices que impliquen una ofensa en ese sentido contra otra persona, contra la imagen de Dios en otra persona, estás siendo culpable de juicio. Y las dos palabras que utilizan ahí, voy a literalmente decir, una era raca, que la traduce como necio, insensato, inútil, estúpido, animal, imbécil, idiota, tonto, bruto. Es esa palabra que ahí traducen como insensato, pero es una palabra de ofensa hacia otra persona. Entonces, por eso no quería decir varias palabras, porque uno busca, es que yo no le digo insensato, entonces, yo no le digo idiota, entonces no. No, cualquier expresión, aún sabes que hay gestos que quieren decir lo mismo. A mí me ha dolido mucho cuando voy en el carro a veces y como que, bueno, tengo un momento de pronto de equivocarme en cuanto a la manejada y otra persona me hace un gesto que diciéndome así como esto, todo esto. Estúpido, idiota, bobo, animal, bruto, imbécil. Oh, my. Entonces, lo que quiero que ustedes vean es esto. Es como nosotros mismos al hacer esto, hemos transgredido ese mandamiento. ¿Y saben por qué es una ofensa? No interesa si tú eres el papá de tus hijos, si tú les hablas en estos términos, estás transgrediendo la imagen de Dios en ellos. No importa si tú eres el profesor de tus estudiantes, estás transgrediendo la imagen de Dios en ellos. No importa si es la persona más merecedora de todos esos términos, que tu ira sea una ira santa. Y quisiera que fuéramos a Santiago 3, a mí me impresionó mucho ver esto. Santiago capítulo 3, ya me mostraron el letrerito. Menos mal hay estudio bíblico el jueves. Santiago 3. Miremoslo rápidamente, porque la lengua es poderosa para construir o para destruir. Miremos rápidamente Santiago 3, versículo 1, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Espérese, sí. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Versículo 9, saltemos al 9, 3:9. Dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Esta es la razón por la que el Señor Jesús está diciendo: cuando tú dices esto, cuando tú guardas ese enojo, es como si tú le estuvieras diciendo a Dios: Dios, tú te equivocaste haciendo este burro. Dios, tú te equivocaste y no es hecho a tu imagen, sino a la imagen de un animal. O sea, es una transgresión contra Dios, porque Dios puso su imagen en esa persona. ¿Y tú cómo te atreves a decirle cualquier otra cosa que signifique otra cosa? La otra expresión que el Señor utiliza es cualquiera que diga fatuo a su hermano. Aquí lo traduce como idiota. Pero me gusta como el pastor Sugel Michelén, haciendo un estudio de este pasaje, él dice: la traducción de ese fatuo viene del hebreo moré, que significa literalmente un rebelde o un apóstata o un impío. Cuando eso se le decía a un judío, era el peor insulto que podías decirle a esa persona. O sea, a un judío decirle que era un apóstata, que era un rebelde, que era un impío, era la peor ofensa. Y de hecho Moisés, él utiliza esta palabra, rebeldes, moré, cuando están en el desierto y él tiene que golpear la roca para sacar agua. El Señor le dice: háblale a la roca y va a producir agua. Y él, en lugar de hacer eso exactamente, él deshonra a Dios, porque ¿saben qué hace? Le dice a ese pueblo raca, le dice moré, o sea, esos fatuos rebeldes, es que no entienden, y después le da un golpe a la roca. Eso es una ira pecaminosa, y eso le costó a Moisés que él no entrara a la tierra prometida. Ahora, entiendan esto, y es que no significa el mandamiento que no pudiéramos decirle a una persona necio o a un fatuo, o sea, rebelde. Probablemente hay momentos en que en amor tengamos que decirlo. Jesús le dijo a los fariseos, por ejemplo, necios. ¿El Señor entonces pecó en ese mandamiento? No pecó, porque lo decía de manera santa. O en este caso decía fatuo o un rebelde. También uno en algunos momentos puede tener necesidad de hacerlo por amor, pero no como manifestación de enojo personal, porque entonces ahí estamos pecando. Entonces dice, versículo 22: pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que le diga insensato, o sea, raca a su hermano, será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que le diga idiota, o sea, fatuo, será merecedor del infierno de fuego.
Eso quiere decir que el Señor nos está diciendo en resumen, matar a los ojos de Dios, ¿qué implica? Por un lado, que albergue ese enojo hacia otra persona y además que lo manifiestes de alguna forma, de alguna manera, verbal y por supuesto física. Cuando ya vas a los puños o cuando vas a un pellizco, cuando vas a una bofetada, cuando vas a un empujón, cuando lanzas un objeto, cuando le atraviesas el carro al que te cerró, cuando haces un gesto, estás haciendo lo mismo. Y no confundamos esto con sinceridad, porque algunos dicen, no, es que yo soy una persona muy sincera, no me callo nada. Más bien es una persona que no tiene dominio propio y es un carnal. Más bien que es un vengativo, un rencilloso que no puede soportar el agravio en silencio, no puede pasar por alto la ofenda, sino que tiene que defenderse y hacer sentir mal al otro y hacerle saber que está enojado, que lo hirió, que sepa que es un fatuo, que sepa que es un raca. Por eso quiero que ustedes no se peguen a unas solas palabras, sino que entiendan la profundidad de esto. Y las obras de la carne, cuando se describen en Gálatas 5, se habla de enemistades, de pleitos, de celos, de enojos, de rivalidades, de disensiones y de cosas semejantes, por si de pronto queremos pegarnos a la letra. ¿Saben? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y tenemos que entender algo, los verdaderos cristianos no es que nunca luchan con esto. Los hijos de Dios genuinos sí pueden luchar con la ira, pero no dejan que la ira los domine siempre. Podrían pecar en este sentido, a veces les pasa, pero si es el continuo de su vida deberías cuestionar mucho si realmente estás en Cristo. Un cristiano genuino lucha contra sus sentimientos. Cuando el Señor le habla a su conciencia y le acusa, el Espíritu Santo de él se quebranta y se humilla, y además de eso está empoderado por Dios, por el poder del Espíritu Santo, para no ser un esclavo del pecado. Y tiene un abogado para con el Padre, que es Jesucristo el justo. De hecho, Pablo, escribiendo a los Efesios, en Efesios 4:31, le dice: a la iglesia sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Así que nosotros estamos siendo llamados igual que esos Efesios, si es que todavía hay remanentes de esto en nuestra vida. Pero ¿saben qué? Por otro lado, el hombre natural, o en este caso el fariseo, ¿sabe qué hace? Rebaja el mandamiento para sentirse justificado. Y más bien no se preocupa mucho si se enoja, si insulta, si trata mal, con tal de que él no le haya puesto un dedo a nadie, se siente tranquilo. ¿Sí ven eso? Cree que antes de descargar su enojo es como una terapia física que lo hace sentirse mejor, ¿no? Dejar salir todo eso de su corazón. Le parece demasiado exagerado que Dios iguale el enojo o el insulto con el homicidio. No se cree tan mala persona, no se cree tan injusto, tan homicida. Además de eso, piensa que en este mundo no se puede ser manso, toca hacerse respetar, toca hacerse valer uno, ¿no? Y así piensas que no eres un homicida en el corazón. Y al final, miren, la ley tiene un propósito muy hermoso, y es dejarnos culpables, en extremo pecadores, homicidas a los ojos de Dios. A mí me ha quebrantado este tema, porque es uno de los mandamientos que uno a veces ve más lejos de uno. No, yo matar, nunca. Quizás un zancudo por ahí en mi casa, pero ahí estamos culpables ante Dios, homicidas, merecedores del infierno de fuego. Si Dios nos hace justicia, con toda justicia moriríamos y podríamos pasar la eternidad porque hemos transgredido ante el Dios Todopoderoso. Y por eso la ley es tan hermosa, porque nos permite ver la inmensidad de la gracia de Dios. Si tú entiendes que tu pecado, que tu enojo, que tus insultos, que tu homicidio en el corazón merece la muerte, ahora vas a entender cuán sublime es la gracia de Dios para rescatar a pecadores como nosotros. Es imposible predicar la gracia sin haber predicado la ley, por eso la ley es tan hermosa. Decía Juan Wesley: antes que yo predique el amor, la misericordia y la gracia, debo predicar el pecado, la ley y el juicio. O George Whitefield, un predicador de Inglaterra, dice: primero pues, antes que yo le pueda impartir paz a tu corazón, es necesario que te haga ver, sentir y llorar y lamentar por tus transgresiones reales contra la ley de Dios. O Spurgeon dijo: ellos nunca aceptarán la gracia hasta que tiemblen ante una justa y santa ley que está puesta ante nosotros. Pablo dijo que la ley se introdujo para que el pecado abundase, para magnificarlo y permitirnos ver realmente cuán profundo es, para que la gracia abunde, sobreabunde la gracia.
De manera que la ley vino a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados, no por cumplir la ley, sino por la fe. Así que necesitamos un Salvador. Necesitamos una ciudad de refugio para esos homicidas, que se llama Jesucristo. Nadie puede decir que está libre de este pecado, yo creería. Necesitamos la misericordia de Dios y la gracia que solamente podemos hallar en Él. El ser justificados por la fe, no autojustificarnos, sino justificados por la fe. La justicia de Jesús puesta a nuestra cuenta, su vida perfecta, su obediencia perfecta, su ira santa. Nuestro pecado sí es muy grave, pero también es grande el poder, la sangre de Jesucristo. Y para terminar, ese es el aspecto negativo de este mandamiento, pero el aspecto positivo, ¿saben cuál es? Tomar la iniciativa para reconciliarse, pero eso lo vamos a profundizar el jueves, que no hay tiempo. Pero tengan en cuenta esto, el mandamiento tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo, y eso nos mueve a la reconciliación. A veces uno dice, no, pero es que yo no hago nada, ya dejemos así, no hablemos, pero el Señor nos está mandando sí a hablar. Nos está mandando a buscar, aún si hay alguien que tiene algo contra nosotros, es lo que sigue ahí en ese pasaje. Si alguno tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, ponte de acuerdo pronto. Así que hay un llamado de Dios a nosotros para ser pacificadores, para tomar iniciativas, para hacer algo positivo. A veces uno entiende el mandamiento como no le hagas a nadie lo que no quieras que hagan contigo. El mandamiento no dice eso, dice haz a otros lo que quieres que hagan contigo. Es positivo el mandamiento. El amor es positivo. Imagínense una mamá que dice, no, pues yo a mis niños no los maltrato como ella, pero tampoco hago nada con ellos, no les digo nada. Eso tampoco es amor. El amor se extiende para buscar la reconciliación. Así que veamos hacia nuestro interior y veamos hacia Cristo, nuestro Salvador. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres tú mismo, Jesús, nuestro gran maestro y nuestro ejemplo, quien nos enseñas lo que realmente significa no matarás. Y al vernos ante esa realidad, no tenemos otra opción que clamar a ti por misericordia, porque hemos pecado contra el cielo y contra ti. Porque tú viniste a salvar a los pecadores y podemos decir que sí, aquí están los primeros que somos nosotros. Estos enfermos que necesitan ese médico, estos perdidos que necesitamos un Salvador que tomó nuestro lugar, que nos acercó a su mesa sin que lo mereciéramos, porque merecemos el juicio tuyo, el juicio justo y santo tuyo, porque merecemos la muerte y la muerte segunda. Pero gracias por tu amor. Gracias porque de tal manera nos has amado que enviaste a tu Hijo unigénito para que a través de la fe pudiéramos tener vida eterna, pudiéramos ser reconciliados. Y vemos ejemplos de esos hombres que aún violaron este mandamiento en cometer un homicidio, en consentir un homicidio como Pablo, como Moisés, como David, pero ver el poder tuyo y la gracia para restaurar y para perdonar. Aún si hay mujeres acá o hay familias que han tomado pasos del aborto, también hay esperanza y perdón y reconciliación a través de la obra de Jesucristo. Hay perdón y hay sanidad, hay esperanza y hay vida en nuestra ciudad de refugio que eres tú, Cristo. Nos entregamos a ti y pedimos que tú nos ayudes, que podamos ir en ese proceso de cada vez parecernos más a ti para desechar todo el enojo, desechar la maledicencia, desechar la ira, desechar las contiendas y las riñas, y que nuestras familias puedan ser familias guiadas por tu Espíritu para vivir como a ti te agrada, para honrar lo que tú honras, para amar lo que tú amas, para dar la dignidad a nuestras familias, a nuestros miembros de nuestra familia, a nuestras esposas, esposos, nuestros hijos, y perdónanos por cada uno de esos momentos que te hemos defraudado. Y también danos hoy el poder, Señor, y ayúdanos para poder tomar una acción para buscar reconciliación, para buscar pedir perdón, para ir más allá con aquellos que hemos ofendido. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, y sigue guiando nuestras familias y sigue guiando nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén.